llamados para hacer su voluntad y que su gloria también sea reflejada en nosotros. La Biblia nos enseña que pide Dios de nosotros. Y también eso lo podemos ver en Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Él. Hay 3 frases importantes que nos dice aquí Miqueas. Hacer justicia, lo que Dios nos demanda. Amar la misericordia, como Jesús, cuando Él ayudaba al hermano y cuando se entregaba al sufrimiento de los demás. Humillarte ante Él, también como Jesús, que Él se humillaba ante el Padre. Permanecía en su presencia en todo tiempo, como la palabra lo dice. Permanecía en todo tiempo en su presencia. Yo ahora me quiero enfocar en la vida de un personaje que está en Jueces 13 y se llama Sansón. Todos sabemos, bueno, me imagino que todos sabemos la historia. Dice que un ángel se le presentó a la esposa Manoa y le dijo que ella iba a tener un hijo. Lo podemos ver en Jueces 13:3. Dice que también en Jueces 22, 23 y 24 dice que Dios los bendijo y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él. Dios tenía un propósito para Sansón, como igual en nosotros tiene el propósito. Tiene un gran propósito para tu vida. La mamá de Sansón era estéril, pero eso no era impedimento para Dios darle un hijo. Cuando el propósito de Dios está en tu vida, Él abrirá las montañas. Él detendrá el sol como lo hizo con Josué. Hará llover como lo hizo con Elías. Y abrirá el mar para que pases, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Nada, nada es imposible para Él. Al nosotros nacer, antes de nacer, ya veníamos con ese propósito. Veníamos con ese propósito que a Dios eligió para cada uno de nosotros. No hay nadie que no haya nacido sin propósito. No hay nadie que haya nacido por error. Fue porque Dios es el que da la vida. Y si fue así, fue porque Dios tiene propósito en él, en esa persona, en ese bebé. Dice la palabra que desde antes de que nosotros estemos en el vientre de nuestra madre, ya somos escogidos por él. Muchos antes de llegar a Cristo, nuestra vida no tenía sentido. Para muchos de nosotros no tenía sentido. Para muchos de nosotros no veíamos el propósito en nosotros. Lo veíamos, pero no le tomamos la importancia. Y todo se volvía rutina. Todo era rutina, la rutina de siempre. Estábamos cansados de esa misma rutina. Tanto que nos pasábamos quejando de la vida que teníamos. Pero no nos dábamos cuenta que la vida vale mucho más que todo el dinero del mundo. Y fue comprada por la sangre de Jesús en el madero. Dios tenía un propósito con Sansón, fue que fuera nazareo, o sea, separado, consagrado para Dios. Lo podemos ver en Jueces 13:5, cuando el ángel le dijo a la mujer del propósito de Sansón. En Números 6, del 1 al 21, podemos ver los votos de los nazareos, que ahí Dios le hablaba a Moisés de esos días que iban de los días del nazareato. Dice que tenía que pagar un precio, pagar un sacrificio, ser santo, santificarse, separarse de todo aquello que era inmundo. Y ellos o ellas lo que tenían que hacer ese día, tenían que pagar una ofrenda esos días, ¿verdad? A Dios por el nazareato. Ahora, en nuestras vidas, Dios nos pide requisitos también
para nuestro propósito, y es apartarnos de las cosas del mundo. Como dice la palabra, que estamos en el mundo, pero no pertenecemos en él. En 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En otra versión dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. No permitamos que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros ojos se contamine con las cosas del mundo. Así como lo habla Mateo 5, del 13 al 16, que somos luz a muchas personas, que somos luz y con ese condimento, esa sal que condimenta a otras personas. Así como vino Jesús a ser la luz, Jesús vino a reflejar la gloria de Dios ante muchas personas. Él hablaba de la hermosura de Dios, de la gloria de Dios, y también condimentaba a muchas personas, transmitía eso que él tenía a muchas personas. Así tenemos que ser nosotros, ser luz, porque ahorita estamos en un tiempo muy difícil, donde hay tanta oscuridad que tenemos que, como ser hijos de Dios, tenemos que dar esa luz a los que lo necesitan. Ahora en Sansón era la fuerza natural, porque veíamos que más adelante, bueno, ahí en el capítulo se dice que él, que venía un león joven y dice que él lo destrozó, así era la palabra, que él destrozó a ese león. No tenía ninguna arma, no tenía nada en sus manos para destrozarlo, solo sus fuerzas. Dios le había dado esas fuerzas. En él era natural esas fuerzas, pero en ti es espiritual, en nosotros es espiritual esas fuerzas. Cada proceso, cada problema, cada situación, cada momento de tu vida que sea difícil, el Espíritu de Dios desciende sobre ti para darte esas fuerzas, para que sigas caminando, para que en ese momento vea la luz y Él te va a guiar a su voluntad. En Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios nos dice, no temas, yo soy contigo. Dios te fortalece de gran manera. Muchos hemos pasado situaciones muy difíciles, pero gracias a Dios y para la gloria de Él estamos hoy aquí reunidos, donde hemos pasado situaciones difíciles, donde sentimos que ya no podemos más, pero Dios siempre ha estado con nosotros. Desde antes de que fuéramos en el vientre de nuestra madre, Dios estaba con nosotros. Fuimos creados por un propósito. Entonces, Dios siempre ha estado con nosotros. No nos ha dejado, no nos va a desamparar. Él nos ha fortalecido, nos ha ayudado en todo tiempo, aunque a veces no lo veíamos, aunque a veces no sentíamos esa protección, no sentíamos esa fortaleza, pero Dios ha estado ahí siempre y estará. Sansón, dice que Sansón no podía tocar animal muerto. Él dice que en Jueces 14:8 dice que bueno, ya les dije que él venía león y entonces él lo destrozó con sus manos, pero dice que después ellos iban caminando cuando se fue a ver al león y encontró un enjambre de abejas y un panal de miel. Él, por su hambre, ¿verdad? Agarró un poco de miel y se fue caminando comiéndolo. Ahí vemos, y si podemos notar, fue un fallo que tuvo él, porque no podía tocar animal muerto porque por esos días que yo le había dicho en números, no podía tocar animal muerto. Él no meditó, él siguió caminando, pero él no meditó, él no se detuvo a analizar que había cometido un error. Muchos de nosotros fallamos
Y a veces no analizamos las cosas en que fallamos. Y seguimos, ¿verdad? Hasta que los placeres del mundo nos van seduciendo. El enemigo quiere distraernos con atracciones para que los ojos naturales nos vaya a gustar. Y es obvio, nos gustan muchas cosas. Nuestro cuerpo también nos pide muchas cosas. La carne pide mucho. Pero eso es lo que quiere el enemigo, apartarnos de la voluntad de Dios, apartarnos del propósito de Dios. Así como Sansón, como hizo con Sansón, con Dalila, lo envolvió tanto esa mujer, que tanto fue lo que lo envolvió y lo distrajo, que hasta la presencia de Dios se apartó de él. Satanás hará todo lo posible para separarte del propósito de Dios hasta que toquemos fondo, así como tocó Sansón. Sansón tocó fondo, y al nosotros tocar fondo, viene el arrepentimiento, y este corazón es arrepentimiento, donde nos saca, dice que la palabra, Dios nos saca de un pozo de desesperación, ese pozo que no vemos salida, que no vemos luz, que no vemos nada, solo la desesperación y el intento de escapar. Pero Dios nos llega a sacar, nos limpia, nos libra y rompe cadenas. Nos da un nuevo nombre, nos da una vida nueva. Da muerte al viejo hombre y nace un nuevo hombre transformado para hacer su voluntad. No permitas que el enemigo te engañe, te seduzca y te envuelva. Hay una parte donde dice que Dios nos ha dado autoridad para hacer que la carne se someta bajo la voluntad de Dios y no al mundo. Entonces la pregunta está en usted y en yo. ¿Qué vida queremos nosotros ahorita? Si queremos la de Sansón, que se dejó envolver por los placeres, o queremos la vida de Jesús, que vino a ser luz y vino a darnos y a demostrar su amor por los demás, su bondad, a enseñarnos que sí se puede caminar en santidad. Y también nos enseñó a depender del Padre. Nos enseña también a estar metidos en la presencia de Dios. Y también nos enseñó que aunque él tuvo miedo, aunque él estaba en momentos de angustia, él nunca se apartó bajo la voluntad de Dios. Siempre permaneció haciendo la voluntad del Padre, aunque tuviera miedo. Así somos nosotros. Nosotros a veces tenemos miedo, nos angustiamos, nos desesperamos, pero no nos desviemos del rumbo, ¿verdad? Estemos siempre caminando hacia adelante, porque es nuestra fortaleza, así como fortaleció a Jesús estar en su presencia, hablar con el Padre, Él nos fortalece a nosotros igual. Dice que también otro punto es que Dios nos habla en Efesios 6, del 10 al 20, de la armadura de Dios. Dice que podemos vestirnos de esa armadura. La palabra nos dice de vestirnos de esa armadura para salir a la batalla, donde vamos a tener la victoria y donde vamos a ser fortalecidos y guiados con su mano. Pero sí tenemos que estar bien armados con la oración y con la palabra, que son nuestro alimento diario. No nos podemos apartar de ellos. La oración, la intimidad y la palabra, nuestro alimento. Otro punto que quería tocarles era el de José. Sabemos que José fue vendido por sus hermanos. Está en Génesis 37. Josué tenía un gran propósito también. José, perdón, tenía un gran propósito. Dice que era odiado por sus hermanos, pero él no era igual, él era diferente. Él era totalmente diferente a que sus hermanos. Los hermanos lo odiaron tanto que lo vendieron. Y aún así José pasó varios años sin su papá, sin su familia,
sin la gente que él amaba, sin compartir en otra tierra extraña. Pero ahí vemos donde Dios tenía un propósito grande en él. Y vemos también el amor que José le tenía a Dios, porque él nunca se apartó de él por momentos difíciles, llegar a una tierra extraña y donde recibía también maltrato. Él nunca se apartó de la mirada, de esa mirada. Nunca se apartó de ese propósito. Él sabía que tenía un propósito. Él sabía que en él había un propósito. No sabía en ese momento cuál era, pero él caminaba bajo la voluntad de Dios. También vemos en el 38, donde llega la esposa de Potifar y empieza a seducirlo, pero él también le pone como un stop, como le pone como una represión. Y él se va, él no accede, él se va. Vemos aquí como el enemigo usa personas también para sacarlo del propósito de Dios. En nosotros puede ser que use hasta nuestra misma familia para sacarnos del propósito de Dios. Pero si tenemos nuestra mirada bien clara, si tenemos nuestro corazón bien seguro y nuestra confianza en Dios, no va a haber nada, y la palabra lo dice, no hay nada que nos pueda separar de Dios. Pero tenemos que estar primeramente, como dice la palabra, velando y orando en todo tiempo para que el enemigo no pueda distraernos del propósito de Dios. También vemos cuando Dios usa a José para interpretar los sueños. Entonces vemos ahí que el propósito de Dios se va viendo más visible. Aunque todo estaba oscuro, pero ahí siempre se hacía visible. El propósito de Dios siempre va a estar en nosotros. Siempre. El propósito de Dios se tiene que cumplir en nosotros. Queramos o no queramos. Siempre se tiene que cumplir. Pero está en nosotros cómo lo queremos, ¿verdad? A veces Dios llama con amor. A veces Dios llama con mucho amor, pero a veces también tiene que tallarnos para ese llamado. Yo también les quiero decir que todos somos importantes para Dios. Él nos ama y lo demostró con Jesús. Lo demuestra cada minuto de nuestra vida. Lo demuestra porque estamos aquí, porque estamos vivos, porque podemos respirar, porque podemos ver a nuestras familias bien. No permitas que el enemigo te envuelva con distracciones. Estamos en un tiempo donde podemos dejarnos y dejarnos y no podemos apartarnos de esa salvación tan grande y es gratuita. No podemos rechazar el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz para usted y para mí o para el que la quiera recibir. Esa salvación está para el que la quiera recibir, para el momento que usted decida, pero tenemos que decidir. Estamos en un tiempo que es de misericordia. Estamos en un tiempo donde Dios nos está dando la oportunidad para saber que somos en Él, para empezar nosotros a activarnos aún más y para ver todos esos ejemplos en la palabra que nos habla muy claro, para poder activarnos aún más en Dios. Así como Jesús, que no hubo nada que lo detuviera, sino haciendo la voluntad del Padre, tenemos que hacerla nosotros, haciendo su voluntad. Es cansado, me imagino que sí es cansado. A veces es agotador, a veces lleva mucho tiempo, a veces, no sé, muchas cosas. Se llora, que no se pasa, pero al final vamos a tener una vida eterna junto con Él. Todo esto, lo que estamos pasando, no va a ser en vano. Y este tiempo ha sido una demostración donde vemos la mano de Dios, porque muchos han querido, han estado, se han alejado
y muchos también han regresado y muchos han conocido a Dios. Estamos en un tiempo, como les decía, de misericordia, de esa promesa que Dios va a cumplir en nosotros, de ese propósito que Dios quiere cumplir en ti y en mí. Pero tenemos que disponernos de corazón y apartar nuestra mirada del mundo, apartar nuestra mirada de eso que el cuerpo, que nuestra carne desea. Es un sacrificio que hay que pagar, pero sabemos que tenemos una corona, sabemos que si vamos caminando conforme a la voluntad de Dios, es una ganancia para nosotros. Es algo, una bendición también, porque Dios nos escoge. Aún así dice la palabra, lo más vil del mundo Dios escogió. Y yo a veces digo, ¿quién soy yo para que Dios me haya escogido? Pero teniendo el privilegio que Dios me escogió y poder servirle con amor, es una gran bendición. Y sé que el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros. Así como se ha cumplido en ustedes, se ha cumplido en muchos, se llegará a cumplir en nuestras familias, se llegará a cumplir en nuestros hijos. Ahora yo les quería compartir también un salmos, que es el 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tu mano. Dios cumplirá su propósito en ti. Eres creado para Él. Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Eres una perla preciosa. Y Dios te está formando para que seas una vasija radiante, única, hermosa, y que seas una fuente de luz para este mundo que necesita esa luz, que necesita a Dios. Tenemos que ser esa luz como Jesús. Tenemos que, con nuestro hablar, con nuestra manera de ver, hasta nuestra manera de ver a los demás, tenemos que marcar la diferencia. Dios nos ha dicho que tenemos que ser diferentes. Y a eso nos manda Dios, a ser diferentes, no a ser piedra de tropiezo, sino a ser diferentes para otras personas, llevar la luz a las demás, para que ellos vean también que en Cristo hay vida, en Cristo hay vida nueva, es transformado y es cambiado la persona, ¿verdad? Uno. No sé si estás pasando una situación, no sé qué situación estés pasando, pero sí recordarles que Dios te quiere para Él. Eso es importante. Dios nos quiere para Él. Dios nos creó para Él, no para nosotros, no para que nosotros hiciéramos nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Así como mandó a Jesús, para que Jesús hiciera la voluntad del Padre, Dios nos creó a nosotros para lo mismo, para hacer su voluntad. Para que seas un hombre y una mujer de propósitos. Esa mujer de propósito, ese varón de propósitos. Él siempre está y estará contigo y no te desamparará en ningún momento. No lo ha hecho en ningún momento. Aunque hemos sentido a veces que Dios no nos escucha, que Dios no está a la par de nosotros, pero eso es mentira, eso es engaño a Satanás, eso es engaño al enemigo, porque Dios siempre ha estado contigo. Desde antes que tú nacieras, Dios estaba ahí. Dios estaba contigo para llevarte un propósito. Y cuando te puso en el vientre tu madre, ya venías con ese propósito. Entonces, dispongámonos, abramos nuestro corazón. Hay mucha maldad en este mundo, muchas cosas que están pasando y duelen. Pero si nos ponemos a guardarnos todo eso en nuestro corazón, de nada va a valer. Es mejor entregarnos todo por completo a Dios y entregarle todo lo que está pasando a Dios, y Dios toma el control de todo, como todo el tiempo, como todo el tiempo. Dios toma ese control de cada situación, de cada proceso y de nosotros, así como lo ha tomado en cada uno de nosotros. Este era el pequeñito tema que yo les quería compartir. Me llenó mucho
me llenó mucho porque yo le digo a Dios que